El favor de su compañía y esta alegría la compartimos en digamos ya 5 años y un poquito de Matrioscas. Empezó en marzo de 2020 y hoy tenemos el programa número 207. Es un gusto y pues es un esfuerzo de toda la producción de UATV y de estar nutriendo estos contenidos para este diálogo imprescindible sobre mujeres. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que habla sobre la defensa de los derechos para la paz. Esta palabra tan pequeña, tan imprescindible y que hoy en estos ámbitos de tanta hostilidad en las diferentes esferas humanas se vuelve de verdad un esbozo de esperanza. Y digo un esbozo porque la paz es una palabra bonita, pero ejecutar todos los procesos para que se lleve a cabo la vida en armonía entre los humanos implica desde decisiones jurídicas, actitudes, valores, educación, contextos económicos y situaciones estructurales que no se realizan fácilmente. La paz no es una utopía, pero es un trabajo arduo del día a día. Y de ese tema seguro estaremos platicando aquí en Matrioscas y tenemos especialistas. Mientras tanto, pues vamos a un contenido que nos tiene la producción antes de conocer a nuestros invitados. La defensa de los derechos humanos es fundamental para la paz. La paz no puede existir sin la protección de los derechos humanos y viceversa. La paz implica la erradicación de la pobreza y la desigualdad, la promoción de sociedades libres de discriminación y el desarrollo sostenible, que son fundamentales para la realización de los derechos humanos. Qué interesante y qué preciso este primer texto que nos aborda la producción. Y para hablar de eso, ¿no? De este equilibrio, de este crecimiento y sobre todo desarrollo sostenible, que es lo que favorece ámbitos pacíficos. Y bueno, como es costumbre, tenemos invitados e invitadas que son especialistas. Nos acompaña hoy el maestro José Acevedo Acosta. Él es exdefensor de los derechos universitarios de la UA. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Se encuentra con nosotros también la maestra Hilda Eugenia Ramos Reyes. Ella es defensora de los derechos, exdefensora de los derechos universitarios de la UA. Gracias, maestra. Gracias a ustedes por la invitación. Y claro que los ponemos exdefensores en esta presentación porque hay alguien que tiene oficialmente ese cargo. Pero creo que los defensores universitarios, aunque sean exdefensores, como que esta vocación que tienen de servicio para el equilibrio es como de por vida, ¿no? Me parece que son cargos que se eligen o los consignan o se les asignan o que ustedes eligen mucho por la personalidad, ¿no? De eso vamos a platicar, por su formación, por diferentes motivaciones, ¿no? En aras de muchas personas. Nos acompaña también el licenciado Heriberto Béjar Méndez, bien conocido y cercano en el ámbito del arte, de la cultura, gracias, pero también es defensor de las audiencias de la UA. Gracias. Así es. Gracias, Beto Béjar, como es muy conocido. Beto, por favor, sí, gracias, un privilegio. Pues estamos muy contentos de tenerlos y pues de entrada tenemos un tema que habla sobre la idea de la defensa de los derechos para la paz. Maestro Acevedo, planteábamos en el inicio y nos plantea el texto de la producción que pues estamos en contextos complejos, ¿no? Y esta parte de la defensa parece como algo, una palabra ya de uso común. De entrada, como en el periodo que usted ha estado, ha habido que hay un progreso en la defensa de los derechos, ¿no? De los derechos para la paz. De entrada, primero tendríamos que definir cuáles son esos derechos para la paz. Bueno, yo creo que es un tema que se ha convertido, digamos, en central en la vida nacional, también de las universidades. Y forma parte de una vocación, digamos, primigenia de las propias defensorías universitarias. Recordemos un primer texto que me recuerdo ahorita del que fue el primer ombudsman de la UNAM, Jorge Carpizo, que él decía que las defensorías son el instrumento más importante interno de las universidades para lograr los equilibrios entre las acusaciones y la defensa de las voces que acusan. Entonces yo creo que el concepto mismo tan sencillo, en 4 o 5 palabras, nos dice que siempre vamos a estar en una correlación social, económica, académica, laboral, y siempre va a haber, digamos, diversidad de intereses y por lo tanto una diversidad de interpretaciones de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, el equilibrio de la defensa que hace
en este caso las defensorías, pero en general la sociedad tiene que ver entonces con la necesidad de lograr los equilibrios de unos que se sienten afectados y de los otros que quieren o que exigen, digamos, un reclamo de igualdad de condiciones, etcétera, ¿no? Claro, y como dice, esta ubicuidad con la que ya tenemos el concepto está en todas partes, pero ¿hasta dónde está siendo realmente operativo, no? Es un gran esfuerzo de la reflexión, ¿no? De los defensores, de los filósofos, de los comités de ética, porque en torno a la Defensoría de los Derechos hay un cúmulo de personas. Maestra Hilda, en principio de cuentas, ¿podemos hacer como una lista de estos derechos para la paz? Sí, claro. Yo creo que uno de los principales derechos para la paz, pues bueno, está inmerso en los derechos humanos como tales, ¿sí? Pero está el derecho a la vida, el derecho a una economía, a una justicia social, algunos, el derecho a la vivienda, el derecho a tener acceso a ciertos espacios, a ciertas circunstancias que le permitan al ser humano poder desarrollarse pues completamente como seres humanos, ¿sí? Al evitar, pues bueno, sabemos que se originan muchas situaciones muy adversas, como lo menciona el maestro Acevedo, ¿verdad? Con la finalidad de poder lograr esa paso, ese equilibrio en estos derechos. Sin embargo, pues a veces estos se ven un poco difícil de poderlos adquirir, ¿sí? Por las propias personas, dada su propio entorno, la propia idiosincrasia de las mismas personas. Entonces, pero yo creo que el derecho a la salud es un derecho muy, 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 muy importante, ¿sí? Que obviamente va a llevar de la mano algunas otras características y que también pudieran ser derechos a mantenerse en un entorno sano, en un entorno justo, ¿sí? Pudiera a lo mejor nombrarse algunos otros, pero considero que son los que nos pueden dar un panorama general de los derechos. Claro. Maestro Beto Béjar, seguramente a lo largo de la historia, y si hacemos como una retrospectiva, podemos ver que en diferentes épocas hay derechos más vulnerados que otros y que esta lista de derechos va cambiando, ¿no? Depende de las condiciones de la tecnología, económicas, de las situaciones, digamos, de la paz mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál consideraría, aunque es una pregunta un poco atrevida, porque son muchos, ¿no? Depende de la región, pero ¿cuál consideraría de manera, con el riesgo de la generalización, que serían esos derechos que están más vulnerados, que están más fracturados, a los que en el mundo actual estamos padeciendo, ¿no? Estas anomalías en el acceso a esos derechos? En el mundo actual, claro, Rocío, tienes toda la razón. Yo creo que los derechos quizá puedan ser los mismos, pero ocupan lugares conforme los años pasan de diferente prioridad, ¿no? Evidentemente somos un mundo mucho más rodeado de tecnología, mucho más rodeado en donde problemas de salud han sido por fin pues ya acallados, en fin. Pensaría, fíjate, esto es un debate interesante, una reflexión que deberíamos ponernos en principio. Quizá hoy considero que el derecho de la individualidad como construcción de un colectivo que pueda tener estas atmósferas de paz es uno de los que más está en riesgo. La paz como antónimo de la violencia, por supuesto, también muy preocupante hoy día. Las guerras y el abuso del poder vuelven a tomar, quizá como desde no sucedía hace muchos años, una fuerza tremenda que nos sacude en Asia, en el Oriente, en América Latina, por supuesto, en fin. Creo que el derecho de la libre expresión, yo soy defensor de las audiencias en Radio Universidad y veo también interesado cómo la opinión a partir de esta individualización es importante sostenerla, es importante hacerla también con respeto y con la convivencia del consenso, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que hoy día, lo decías tú, el mundo se ha polarizado, estos ambientes agresores están en todos lados hoy
Y es una situación muy compleja porque incluso quienes abogan por la paz acaban transgrediendo sin darse cuenta o acabamos transgrediendo sin darnos cuenta. Cuando tú te encuentras en una conversación hoy día, pareciera que hay un montón de temas y de tópicos que más vale no tocar. Claro. Yo diferenciaría entre la paz, las atmósferas de paz, y llevar la fiesta en paz, como decía mi abuela. Pero es que esa es otra cosa. Llevar la fiesta en paz te hace, pues, no meterte con nadie, no abrir la boca, no expresar una opinión, no construir una conversación. Ahora le tenemos mucho miedo al debate. El debate es constructivo y benéfico por sí solo cuando se construye entre personas que argumentan, que dan ideas, que pueden intercambiar maneras de ver la vida. Por llevar la fiesta en paz, si te encuentras hoy en una conversación, hay temas que prefieres ya no tocar. Hay otros en los que la rabia iracunda despierta en personas en donde una sola opinión tiene que ser la válida y esa se impone ante los demás. Y esto es triste porque sucede en ambientes privados y es triste porque sucede en ambientes públicos, en la universidad, por ejemplo, porque sucede en la política, porque sucede en el activismo social, porque nos hemos desacostumbrado a construir estos debates y estas conversaciones sin darnos cuenta que hemos acallado un derecho fundamental de la construcción de la paz, que también es el diálogo, y es el consenso, y es la construcción de opiniones, y es la individualización de alguien que manifiesta su manera de percibir el mundo. Claro. Qué interesante lo que nos dice el maestro Beto Béjar, porque creo que esta idea de llevar la fiesta en paz se vuelve evasiva. Exacto. Se vuelve esta imposibilidad del disenso, de estar en desacuerdo. Es mejor llevar la fiesta en paz, evitar el equilibrio, ¿no? Y dejar que las cosas se hagan así. Llevar la fiesta en paz puede ser que se establezcan situaciones de injusticia, de depredación y no decir nada, pues para llevar la fiesta en paz y a mí no me afecta. Pero creo que esto que pone el maestro Beto Béjar nos deja como estos puntos suspensivos para continuar esta conversación en este programa sobre la defensa de los derechos para la paz. Vamos a una pausa, nos reintegramos brevemente. Gracias por seguir. Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza con prosperidad compartida. Gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad, la transformación avanza. Primer informe. Nuestros segmentos de noticias se transforman. Noticias 360. La información desde todos los ángulos. Impulsa tu futuro y transforma tu entorno. Cursa una maestría o doctorado con reconocimiento nacional e internacional en la UAA. Te ofrecemos una formación de excelencia, así como oportunidades de beca y de movilidad académica. El preregistro cierra el 5 de septiembre. Más que un grado, es el siguiente paso hacia tu mejor versión. Seguimos en este programa y les recordamos nuestras vías 910-9260 o a través de las redes sociales en la cuenta de Facebook UATV. Será muy agradable, muy regocijante que ustedes
nos llamen, nos escriban o den alguna sugerencia del tema o una opinión. Mientras tanto, vamos a un contenido de la producción. Las injusticias estructurales, las desigualdades y los nuevos retos en materia de derechos humanos están dificultando aún más el logro de sociedades pacíficas e integradoras. Para cumplir el objetivo 16 en 2030, es necesario actuar para restablecer la confianza y reforzar la competencia de las instituciones para garantizar la justicia a todo el mundo y facilitar unas transiciones pacíficas hacia el desarrollo sostenible. Y pues platicábamos antes del corte esto que tiene que ver directamente con los textos de la producción, cómo permitirnos crear sociedades en las que dialoguemos, en las que podamos platicar, no por llevar la fiesta en paz, permitamos la depredación, la esclavitud, la injusticia, el racismo, la segregación, ¿no? Pero qué reto tan grande hay, maestro Acevedo, porque por un lado como que siento que tenemos un flujo y contraflujo, ¿no?, de opiniones. Por un lado vemos cómo se ha insistido en la defensoría de los derechos humanos y por otro lado los exhibimos impunemente, la violación de los derechos. Pienso en la guerra en el otro lado del mundo, en la esclavitud, en las situaciones del reclutamiento forzado de muchachos que tienen el anhelo de un trabajo. O sea, tenemos en la teoría, en los contenidos, en las motivaciones un gran interés, pero en los hechos también tenemos retos, como decía el texto de la producción. Sí, yo creo que hemos venido aprendiendo muy aceleradamente que todos podemos hablar. O sea, hoy teníamos celulares, tenemos formas de comunicación y eso nos hace, sí, nos mete en comunicación, pero no una comunicación responsable ni respetuosa. Es decir, los excesos se han multiplicado según los instrumentos o según los medios o la forma en que lo hacemos. De tal manera que es la suma de agresiones según los contextos donde nos movemos. De tal modo que los mismos niños de las primarias, secundarias, llegan y arrebatan la palabra a los papás o a la persona con la que están conversando, porque no hay un mínimo de respeto. Entonces yo creo que es una situación muy importante compartir o tratar de hacer viables dos conceptos básicos que son elementarios en la filosofía. Por un lado es la ética como un principio universal del respeto, de los principios generales comunes a todos, porque además todos tenemos esos derechos. Claro. Y también tenemos esas mismas obligaciones, o sea, claro, la de comunicación, de no quedarnos callados, pero sí la segunda parte es entonces hacerlo moralmente, con el cuidado, con el respeto, en las condiciones, tomando en cuenta dónde estoy hablando, dónde estoy participando y por tanto cuánto puede alcanzar el bien o el mal lo que yo estoy diciendo. Yo creo que es ahí donde en general pienso que nos hace falta una construcción, digamos, desde el hogar, desde la casa, desde las instituciones, pero también en la calle. O sea, no dejemos, la calle es el principal maestro de las cosas, ¿no? O sea, claro, yo creo que en la casa vivimos de una forma, nos respetamos. Si está mamá y papá no decimos ciertas cosas porque, bueno, pues a lo mejor se va a acabar la paz de este hogar. Yo creo que no hemos aprendido a dialogar y mucho menos a disentir. Y ni en la casa. Y cuando disentimos o el manazo o el castigo o el te voy a privar de tal cosa. No, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que las sociedades, las personas, todas las personas, tenemos, sí, una serie de principios que son el hacer el bien, el propiciar el bien, el dialogar, el discutir, pero también la otra es, no puedo yo emitir lo que se me ocurre, tomando en cuenta que también el otro tiene derecho a disentir, a opinar, a discutir. Es decir, ¿cómo llegar a ese punto intermedio de diálogo? ¿Cómo llegar a ese punto intermedio de encuentro? Yo creo que es algo que pues, lo aprendimos en casa muchas veces, pero luego lo salimos a calle y lo tiramos a un lado para seguir adelante. Creo que ese es el dilema principal, es cómo construir esas dos partes en un proyecto común que es la paz, el diálogo y la construcción conjunta de los bienes que la sociedad requiere, porque requiere muchas cosas. Entonces, no podemos discutir de todo, pero de lo que está a nuestro alcance yo creo que sí, tenemos que darnos la libertad de dialogar, de disentir y ahí mismo de ir corrigiendo. O sea, el que uno disienta no hay que echarlo por la borda o no hay que tirarlo y decirle, ya no cuentes con nosotros. No, yo creo que
son los momentos más cálidos y más afectivos para hacer construcciones y para sumar esa forma de convivir más sanamente y más respetuosamente. Claro, maestro Acevedo, pienso en lo intimidante que se vuelve hoy el diálogo nutritivo, ¿no? En vez de la opinión, porque justamente el diálogo es apertura. Pienso, maestra, que en este sentido, tanto el maestro Béjar como el maestro Acevedo plantean esta idea de la necesidad del diálogo, pero también dentro del diálogo está esta formación de actitudes, ¿no? O sea, y pienso que en principio de cuentas, lo que planteaba el maestro Béjar y lo que decían ustedes, el derecho a la persona, a su individualidad, ¿no? Al reconocimiento absoluto de esa identidad con todas sus implicaciones, ¿no? Y ahora en un mundo que llamamos multicultural, ¿cómo no somos respetuosos de las identidades de las personas? Estas contradicciones que un poco el maestro nos acerca a ellos, porque son muchas las implicaciones, ¿no? Los medios de comunicación, la economía, los viajes, ¿no? Que son más accesibles que antes en esta idea de Marco Polo, de estos viajeros, ¿no? Del Renacimiento, eran, voy a viajar para ver otras formas de pensar que igual y a fin de cuentas, en este sentido colonialista, pues impusieron otras cosas, pero sí hicieron esta posibilidad de encuentros, ¿no? Como el respeto a la identidad es clave, es el punto de partida de la paz. Sí, claro, definitivamente. Yo creo que aquí es algo muy importante y como bien lo menciona el maestro Acevedo, que desde el entorno del hogar se empieza a trabajar esa parte de la individualidad en cada uno de los chicos o chicas y que posteriormente en las siguientes etapas que se tiene el acceso pues en la escuela, en las áreas de trabajo, con los amigos, en las reuniones familiares, pues esta identidad se tiene que ir trabajando de manera muy importante. Ahora otra cosa que a mí me parece muy interesante, que en los ámbitos universitarios o en los ámbitos de la educación media, pues no nada más, eso que se trabajó en casa nosotros lo debemos de retomar. ¿Sí? Y sobre todo el que se respete la dignidad de la persona, hablando de esa individualidad que se tiene, ¿sí? Respetándola. Ahorita el acceso a la tecnología, a los viajes, como usted lo menciona, pues nos va a abrir un panorama totalmente diferente y que vamos a estar retomando muchísimos aspectos que nos van a ir definiendo, ¿sí? Pero en ocasiones se nos olvida, pues en el entorno en el que nos desarrollamos y que debemos de generar ese respeto en los diálogos, en la comunicación, en las relaciones humanas que vamos a establecer con las personas que están alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, creo que es una labor muy, muy, muy importante, ¿sí? Y que tanto la ética como la bioética deben de estar presentes en la formación del ser humano, ¿sí? Y desde pequeños. No son acciones que, no es que no le puedo hablar de esto porque todavía está muy pequeño. No, definitivamente que no. Yo creo que hay que tener ese diálogo y enseñarles a comunicarnos con todo el respeto y sobre todo algo a mí me parece que es muy importante, respetar la dignidad de la persona. ¿Sí? Muy bien. Eso. Claro. Maestro Beto, en el ámbito de los medios de comunicación, ¿qué grupos sociales son los que actualmente les estamos como sociedad negando la voz? Híjole, qué interesante también, pero es que resulta que el espectro es tan grande. Es amplio. Fíjate que hoy creo que en este mismo sentido hay que hacer una ardua defensa de lo que significa el derecho de la opinión, del disenso y de la igualdad de condiciones para que de todas maneras cualquiera pueda hacerlo, porque la construcción de una conversación también se realiza poco a poco, no es un acto de magia. Tiene que suceder conforme, valga la redundancia, conforme sucede. Y por eso estaba muy de acuerdo con lo que dice el maestro, cuando estas conversaciones, este disenso y este diálogo, se empieza por supuesto en la familia, ¿no?
Ya no estamos acostumbrados a que en la familia se toquen temas. Antes, en mi infancia, yo era todavía de la generación que convivía en una mesa de la cocina y con una sobremesa en donde quizá no podíamos tener mucha participación los niños, las niñas, pero estábamos escuchando los temas que se tocaban. Se hablaba de política, se hablaba de religión, se hablaba de fútbol, se hablaba de la telenovela, se hablaba de las condiciones económicas, en fin, en ese pequeño microespacio que sucedía en la cocina de una casa. Y nos acostumbrábamos a construir esas conversaciones. Si tú vas hoy, claro, el ritmo de vida es distinto, las ocupaciones y las responsabilidades, es difícil que una familia quizá ya se reúna a comer, como sucedía antes, pero ¿qué tanto dialogamos qué tanto hacemos estos ejercicios en las casas? ¿No? Cuando el padre de familia de hoy, de 30 y tantos, de 40, de 50, dice, es que mi hijo no opina de nada. ¿Lo acostumbraste a construir ese diálogo? Exacto. Él impone su opinión y nunca está dispuesto a escuchar, ¿no? Nos quejamos todos. ¿Sucedía en tu casa? ¿Tú se lo enseñaste? Él tenía una opinión y tú le diste otra y luego conversaron al respecto cuando ese chaval de 17 años tenía 5, tenía 6, Claro. en el ámbito de lo que a él le interesaba o en el ámbito de lo que él escuchaba. Estas cosas iban construyendo poco a poco, de manera eventual, personalidades, identidades y defensas de opiniones que el día de mañana tomaban su lugar en la sociedad. A mí me parece una responsabilidad sumamente alta. Oigo mucho quejarse de las nuevas generaciones, pero distingo que esas nuevas generaciones, las cosas que les achacamos, deberíamos de ver quiénes estuvieron detrás, o para no mostrarlas, o para no enseñarlas, o para no construirlas con ellos. Porque luego nos es muy fácil decir, esta generación de ahora, bueno, ¿quién educó esa generación de ahora? La educamos nosotros. No fue una generación espontánea, pum, no de repente aparecieron todos intransigentes. Eso tendría que haber sido el resultado de lo que nosotros hicimos. Es interesante porque nuestra generación, por ejemplo, provenía quizá con el ánimo de cambiar muchas cosas. Y ahí fuimos perdiendo un poco la brújula, ¿no? Queríamos defender las condiciones de la familia, las económicas, las también llevamos al extremo. ¿Qué no tuve yo que ahora tienen que tener? Todos estos aparatos electrónicos que ahora hay que comprar cada año, nos los exigen los hijos, tenemos que trabajar para eso. Somos amigos de los hijos, pero no ejercemos autoridad. En fin, todas esas cosas que construyó en esta generación, ¿de dónde proviene? Claro, pues qué interesante este punto de partida. Vamos a un corte, regresamos con nuestros invitados en Matrioscas. Este domingo en Aguascalientes, en la Hora Nacional, hablaremos sobre la celebración del Día del Periodista. Y también conoceremos a 2 de nuestras cocineras tradicionales. Te llevaremos al Museo de la Insurgencia. Todo este domingo en Aguascalientes, en la Hora Nacional. Vive, disfruta y sé parte de nuestra 30ª Feria Universitaria. Sigue la señal de esta gran fiesta a través de las transmisiones que UATV ha preparado para ti. La música y la algarabía de la comunidad universitaria te esperan este sábado 6 y domingo 7 de septiembre a través de la señal 26.2 de televisión y nuestras redes institucionales. 30ª Feria Universitaria, a través de UATV. Impulsa tu futuro y transforma tu entorno. Cursa una maestría o doctorado con reconocimiento nacional e internacional en la UAA. Te ofrecemos una formación de excelencia, así como oportunidades de beca y de movilidad académica. El preregistro cierra el 5 de septiembre. Más que un grado, es el siguiente paso hacia tu mejor versión. Continuamos en Matrioscas. Gracias por seguir con nosotros en este programa 207, en el que estamos conversando con nuestros especialistas sobre la defensa de los derechos para la paz y la importancia de la construcción de esta en el ámbito familiar.
Vamos a un contenido que nos ha seleccionado la producción. Los derechos humanos son universales, indivisibles, progresivos, inviolables e interdependientes. Están relacionados entre sí. Incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, edad, sexo, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, idioma, religión, opinión, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así, para consolidar la paz de la humanidad. Pienso en la interdependencia de los derechos humanos, este vínculo, ¿no? Y esta secuencialidad, por decirlo, si no hay uno, otro, y cómo se van hilando, eslabonando, maestro Acevedo. Platicábamos entre el corte que esta insistencia que usted hace en la familia no solo es del diálogo, ¿no? Que sería el punto de partida, pero hay un antecedente. ¿Cómo generar espacios para el reconocimiento de lo que ustedes los filósofos llaman la otredad, la alteridad, para situarse con el otro, ¿no? Yo creo que es importante atender esta pregunta porque nos invita a todos, nos obliga a todos o nos lleva, nos conduce a todos a darnos cuenta que somos interdependientes, nos guste o no. Donde estemos, con quién estemos, por qué estemos o qué queramos. Pues fui maestro de ética muchos años y yo les decía, el primer acto humano de las familias nace cuando él y ella acuerdan decir, sí, vamos a estar juntos. Y ahí empieza una relación y el hecho de que digamos que sí vamos a convivir no significa que esté resuelto el mundo. Tenemos el primer acto humano que nos compromete a ser respetuosos, a entender al otro, a escuchar al otro, a ayudar a que el otro avance, crezca, desarrolle, a jamás impedir su desarrollo, su crecimiento, etcétera. O sea, este conjunto de cosas que son elementales. Ahora, este es el primer hecho. ¿Cuáles son los otros espacios? Yo creo que la pareja se convierte en familia cuando tiene el primer hijo, el primer ser viviente, pero incluso desde antes, o sea, somos familia porque provenimos de otra familia, de otras familias, de otras comunidades. Entonces, ¿cuáles son los espacios comunes para el diálogo? Me parece que sí hace falta que nos demos cuenta que donde quiera que estemos, tenemos que crear las condiciones para hablar, para dialogar. Si voy a comprar, si voy a ver un espectáculo, si me voy a sentar en la televisión, si voy a platicar con mis hijos, si quiero jugar a los dados con los pequeñitos, me parece que en donde quiera se da esa oportunidad y lo que hay que hacer es entonces darnos cuenta que muchas veces depende de los que somos mayores para que esto sea posible, no en el sentido de represión, sino en el sentido de invitación, de integración, de inclusión. Lo hemos vivido, pues, por un lado en la docencia, por otro lado en la familia, por otro lado ahorita con los nietos. Es decir, finalmente no podemos escapar una sola acción humana que no tenga que ver con los otros seres humanos. Claro. Nada, incluso mi propia enfermedad individual o mis propias inclinaciones no se entienden esas si no están al lado de los otros. De tal manera que cuando hacemos una presentación de lo que sea, siempre es partiendo de quién soy, pero junto con los otros. Y la coherencia es que yo no puedo solamente llegar y decir que me ha ido bien, sino cómo estamos los que estamos en este entorno que yo represento, o el que yo estoy ahorita portando para ser a su vez voz externa hacia las comunidades. Entonces, yo concluiré diciendo que todos los actos humanos y todos los espacios de convivencia social, nos demos cuenta o no, son lugares para el diálogo, para el encuentro, para plantear y para resolver, no para excluir. Eso es muy importante y con respeto y responsabilidad. Claro, justamente, maestra, nos dice el maestro Acevedo, esta idea de la inclusión y esta idea de observar, ¿no?, en detalle los otros contextos, negociarlos, incluirlos, entenderlos, ¿no? Pienso, por ejemplo, históricamente en las mujeres, ¿no?,
que hoy siguen ocurriendo eventos que pensábamos que están en el pasado, junto con otros derechos para la población en general, también las infancias, etcétera, pero particularmente las mujeres. ¿Cómo podemos ser más como sociedad, como familia, observadores y defensores de los derechos de las mujeres? Claro, yo creo que este punto es algo muy importante, ¿sí? Porque desafortunadamente en muchas de las épocas anteriores y todavía a veces ahorita a la mujer se le ha reprimido en expresar su forma de ser, el poderse expresar en los ámbitos que la persona tenga que desarrollarse, ¿sí? Y hay una represión, son juzgadas de manera muy drástica. Y yo creo que esto debemos de trabajarlo mucho. A mí me tocó, dentro de la etapa que estuve en la Defensoría, aspectos muy difíciles en este sentido, pero siempre se buscó el espacio para hablarlo, para generar opiniones y llegar a acuerdos, que es algo muy importante. Pero algo que es interesante, me parece que debemos de respetar, ¿sí?, las ideas que expresan las chicas, las mujeres en general, ¿sí? Obviamente el establecer diálogos abiertos, respetuosos, ¿sí? Y que nosotros podamos entender las situaciones que se están teniendo en estos tiempos tan diversos, ¿sí? Tan diversos, y que con una facilidad se vulneran todos estos derechos, y sobre todo en las jóvenes, ¿sí?, en la mujer, y de la edad que sea, no está exenta de estas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que generar espacios, propiciar ese diálogo respetuoso y, ¿por qué no?, entender todos estos cambios que ahorita hemos hablado los maestros, por la globalización, por el mundo moderno, por muchas de estas cuestiones. Pues bueno, en todo hay cambios. Entonces estos cambios hay que entenderlos y permitir un diálogo respetuoso, ¿sí?, para que nosotros también podamos entender a la mujer en su ámbito. Y a mí me da mucho gusto en el sentido de que ya estamos inmersas en muchas áreas de la producción, de la actividad, de la universidad, de muchos aspectos, ¿sí? Y eso nos ayuda a crecer también bastante, y sobre todo con el respeto y la expresión, ¿verdad? El dejar que se exprese como deben de ser. Claro. Sí. Pienso en esto y lo ligo con el rol que tiene el maestro Béjar como defensor de las audiencias. ¿Por qué es tan importante en el diseño de políticas públicas escuchar a las audiencias antes de diseñar los programas, maestro? En defensa, por supuesto, de los derechos para la paz. Y poner en esta plataforma, de verdad no es sencillo, porque luego pareciera que es un discurso muy fácil, y cuando es así, resulta muy hueco. Seamos pacifistas todos. La paz como un concepto enorme en donde no distinguimos que la vamos construyendo, ¿no? Es como el concepto de la felicidad. ¿Eres feliz? Ay, no sé, pues a veces no. Bueno, pero si te preguntan, ¿estás alegre? Ah, bueno, sí, tengo momentos alegres, y sin darse cuenta uno, con esos momentos alegres va construyendo una felicidad permanente. La paz es igual. La paz como una situación permanente, omnipresente, incólume, que no se puede, pues a lo mejor es un concepto sumamente utópico y difícil, pero la construcción de las atmósferas de paz, de los encuentros pacíficos, como tú decías, eso es mucho más loable. Eso se puede construir en todas estas cosas de las que estamos hablando, acerca de todas estas voces. Por supuesto, tienes mucha razón con la de la mujer. Antes, bueno, el pobre viejo poeta a lo mejor no quería decir eso, pero hasta se romantizaba. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. No hables, está mejor que... Sí, y no. Hoy día, por supuesto, la expresión de la voz femenina ha ocupado por fin su lugar. Falta mucho por hacer, pero evidentemente niñas y chicas de hoy día ya no tienen que cargar con enormes obstáculos que antes sí se defendían desde otras trincheras y con mucha fuerza, porque hoy afortunadamente están acostumbradas a expresarse, y los chicos, los varones, los niños también están acostumbrados ya por fin a respetar esa voz. Bueno, en la Defensoría de las Audiencias todas estas cosas se tienen que poner en una plataforma, pero a mí me parece un tema complicado por esa razón, porque aún poniendo todas estas cartas sobre la mesa,
Uno tiene que entender que sobre todas las cosas, en un programa de radio, en una programación, en un encuentro de conversaciones, va a haber disensos, van a ocurrir contradicciones. Y si nosotros las asumimos y las respetamos, vamos a construir en colectivo una perspectiva del mundo que la mía va a ser enriquecida con la tuya. Entonces, yo platicaba mucho con el equipo al principio y decía, bueno, que los programas de Radio Universidad, como toda la vida, como gracias al esfuerzo de tanta gente, generaciones enteras que nosotros reconocemos, tribus que pasaron por aquí maravillosas, donde eran todo menos pacíficos, según la opinión de algunos, eran irreverentes, eran contestatarios, el Güero Juárez, el Gordo, en fin, gente, Pepe Dávila desde la dirección, se querían crear los debates, las opiniones encontradas, porque a veces solo de esas aprendes más. Hoy día, pareciera que otra vez por llevar la fiesta en paz, más vale no tocar ciertos temas, más vale asumirse como la mayoría en una sola verdad, más vale restringirnos la opinión que muchas veces no nos damos cuenta va a construir una cosa mucho más valiosa. Y teniendo todas estas prioridades, la paz, el respeto, la convivencia, la no tolerancia de la misoginia, de la homofobia, de la discriminación, conversar sobre las cosas, aun cuando el otro, la otra, tenga una opinión distinta. ¿Qué tantas veces ha cambiado la mía por escuchar una diferente? ¿Qué tantas veces decía, demonios, eso no se me había ocurrido, tienes razón, y no importa que tengo 50 años o tienes 17, tú vas construyendo tu perspectiva del mundo porque esa es cotidiana y puede cambiar cuantas veces sea necesario? La Defensoría de las Audiencias y la universidad como un espacio privilegiado de la universalidad tiene que ser también un espacio de voz, también un espacio de perspectivas y donde todas las esquinas quepan y luego ya cada quien elige la suya. Claro. Qué bonita expresión nos pone este sueño que por momentos sí se concreta y se vuelve operativo, el sueño de la polifonía, que todos escuchamos los diferentes tonos y que podemos establecer, ¿no? Todos los matices de grises en las condiciones de las opiniones, depende desde la perspectiva, la territorialidad, el grupo etario, un montón de variables que se cruzan para entender a los otros. Pero esa disposición a la apertura de ventanas interiores en el corazón, en el entendimiento, es lo que finalmente nos acerca a la construcción de la paz. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en Matrioscas. La Feria Universitaria está muy cerca. Vive la UA en un sinfín de actividades para toda la familia. Ciencia, arte, cultura, deporte y mucho más. Te esperamos este 6 y 7 de septiembre en la Feria Universitaria 2025. Cuidando mi salud. Miércoles, 11 a.m. Por la señal de UA TV. Luz que transforma tus sentidos. La última vez que nos vimos, éramos más de 126 millones. Muchos estábamos por darnos cuenta que los 20 no son para siempre. Tuvimos nuevos comienzos y nos renovamos. Hace 5 años éramos diferentes. Hoy, todos cambiamos. Durante octubre y noviembre, participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Encuesta Intercensal 2025. INEGI. Y pues la verdad ya extrañaba este programa, la producción, este diálogo que siempre se renueva, nos nutre y nos permite justamente una cultura de paz, porque escuchar a los diferentes compañeros, a los maestros desde su formación, nos hace mirar vértices
oscuros que a veces evadimos porque siempre, ¿no? Dice por ahí una canción de Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿no? Enfrentarnos a las realidades es complejo, implica una voluntad y también compromete a una decisión, maestro Acevedo, porque la ignorancia tiene este confort de yo no sabía, que no nos exime de cumplir la ley, pero al conocer más los derechos, estamos obligados a hacerlos operativos, a hacerlos funcionales, realidad, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación pues, muy compleja, muy difícil de entender, de comprender y sobre todo de poder, digamos, como conducir con más bondad, con más voluntad de hacer las cosas bien y demás. Pienso que los medios de comunicación, sobre todo los públicos así grandotes, se han revelado para opinar justamente con mucha frecuencia las cosas más negativas que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, ¿quién nos habla del hambre, de la miseria, del dolor, de la falta de alimento, de la falta de vivienda, de la falta de una buena educación? No son esos medios. Eso lo tenemos que construir nosotros, como comunidad, como sociedad, como familia, como entornos inmediatos. Esa sería una primera contraposición, ¿no?, entre lo macro que nos envía a otras cosas, a esos valores universales. Mejor hablemos de la paz. En cambio, la vida cotidiana es mucho más compleja, nos exige más atención, más cuidado y por lo tanto mayor tiempo para invitar, porque hay que empezar por invitar a las personas, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a las instituciones. O sea, yo creo que en la medida en que las personas seamos más conscientes e intervengamos más en esa forma de abrir los brazos, abrir la comunicación, estrechar la buena palabra, no importa que te equivoques, el problema no es ese, el problema es que ni siquiera dialogamos. O sea, pocas veces nos encontramos para hablar de esto. Claro. Todos tenemos ejemplos de una forma y de otra, ¿no? Entonces yo creo que ir construyendo estos entornos es responsabilidad de las instituciones, en este caso de las educativas, las universidades en particular, pero también de las familias. O sea, todos somos familia, somos parte de una familia, somos parte de una sociedad, porque en el trabajo somos parte importante, en la calle también somos parte importante. Vaya, ver los rostros o las edades de las personas, eso nos denota, nos lleva pues a imaginar y a suponer que hay una serie de principios elementales ya adoptados como formas de vida. De tal manera que sería lo peor que podemos imaginar que personas que tienen una apariencia de bondad, de serenidad, pues cometieran una aberración de esas enormes, ¿no? Y sin embargo, se siguen haciendo. Claro. O sea, la gente, decimos, de cuello blanco, la gente que tiene más abundancia de recursos, a veces son la gente más violenta, aunque ocultan sus males. Claro, entonces, son los más peligrosos. Es ahí donde tenemos que empezar a descubrir con las personas pequeñas que esas cosas son entornos que tenemos que exponer, señalar, y que cuando nos traigan algún problema, pues no nos asustemos. Yo creo que ya de espanto ya estamos curados después de esta edad, ¿no? Pero sí, más bien, entonces yo digo, invitar a que otros también se integren con esa responsabilidad de conversar, dialogar, de buscar. Y en ese sentido concluyo diciendo, yo recomiendo mucho la lectura, aunque sea una paginita, hombre, pero vamos empezando a leer. Pero no de la pantalla, maestro. No, Agarrar un libro. Yo llamo lectura, hojas, como en los viejos un libro, tiempos. como debe de ser. Aunque sean fotocopias, pero la lectura directa de ciertas cosas, ¿no? Claro. Me parece que ahí está la fuente de muchas cosas. Claro. Todavía, bueno, pues yo a esta edad yo lo sigo haciendo. Consulto griegos, luego romanos y luego lo contemporáneo y digo, es que estamos hablando de los valores universales. Son los mismos, el respeto, el valor, promover el diálogo, buscar los encuentros, respetar la palabra y bueno, sí admitir que en una colectividad creamos consensos, no solamente la autoridad que es la que decide. Esos problemas dependen de nosotros y bueno, ojalá que podamos contribuir para que esto se abra. Claro, y pensando en esta idea de la lectura, pues tenemos un texto de la producción. La paz es una forma de vida, de tal manera
que todos los miembros de la sociedad puedan realizar sus derechos humanos. Se trata de un elemento esencial para poder llevarlos a cabo. La paz es un producto de los derechos humanos. Cuanto más una sociedad los promueva, proteja y cumpla, mayor es la posibilidad de detener la violencia y resolver los conflictos de forma pacífica. Platicamos aquí en lo que veíamos este texto que nos prepara la producción y que nos enmarca muchas ideas. Maestra, pienso cómo en este mundo, sin que seamos todos las víctimas, porque yo he leído textos que hablan de quién incluso de manera extraña usa su posición de víctima o el rol de víctima o la etiqueta para violentar a otros, ¿no? Una contradicción grandísima. Pero a mí me parece que ocurre que hay personas que viven la violencia de diferentes maneras y no convierten esa violencia en la piedra que replica la violencia, sino que concilian y transforman esos entornos en paz. Pienso en Víctor Frank, en Ana Frank, en diferentes seres humanos que esa reflexión personal los ha llevado a no replicar la violencia que han vivido de manera brutal. Y eso se me hace como momentos estelares, ¿no? De la conciencia, de la ética, de la idea del otro, ¿no? No porque a mí me lo hicieron alguien más, me la tiene que cobrar. Claro, ¿no? sí, definitivamente, pues bueno, un ejemplo muy claro es el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, ¿sí? En donde nos habla de todo lo que vivió con respecto al holocausto nazi y sin embargo, ante toda esta adversidad, él sacó lo mejor de esta situación. Sí, y efectivamente, pues sí hay, en estos tiempos actuales, hay muchas personas, muchas mujeres, sí, también hombres, claro que sí, que ante estas adversidades, la falta de oportunidad, sí, a vivir de manera completa estos derechos humanos, pues los propician. O bien, como dice usted perfectamente, ¿sí? ¿Cuántos viven sometidos a una violencia? Y al contrario, sacan provecho de estas cuestiones para hacer ver, ¿sí?, que se puede trabajar y se puede vivir de una manera diferente. ¿Sí? Esto es algo muy interesante. A mí me parece que todos en nuestros ámbitos en los cuales nos desarrollamos podemos propiciar este diálogo, sí, franco, hacia generar esta cultura de paz. ¿Sí? Yo actualmente todavía estoy activa en la docencia y me parece que esto es un campo muy, muy, muy interesante porque es hablarles a los jóvenes sobre estas cuestiones de los derechos humanos, el vivir sin violencia. Obviamente nos vamos a encontrar con una diversidad de opinión, ¿sí? Pero dentro de esta diversidad de opinión, pues debemos de, si no es lo correcto, ¿sí?, de acuerdo a nuestra perspectiva, pues propiciar un diálogo respetuoso y hacerles ver que no es por ahí, ¿sí?, de alguna manera, y que podemos trabajarlo y pueden salir adelante como jóvenes que son y poder expresar sus inquietudes, sus anhelos, ¿sí?, sus proyectos y llevar a cabo sus proyectos de vida. ¿Sí? Ahora, también nos topamos con situaciones muy complejas en que, pues a veces todo es ¿no? Agresión, conflicto, y pues bueno, hay que dialogar mucho sobre esto. ¿Sí? Claro. Y me parece también un punto muy interesante la lectura. ¿Sí? Actualmente, pues eso se ha olvidado, ¿sí? Pero debemos de generar desde casa ámbitos propicios a que se lea para que también les dé una visión distinta de las cosas. ¿Sí? Claro. Es como el viajar. El viajar te permite ver cosas totalmente diferentes, culturas distintas, formas de ser distintas, ¿sí? Y que las podemos nosotros ir analizando y apropiarnos de ellas y, ¿por qué no?, pasarlos a las nuevas generaciones. Y no leer cualquier cosa. Claro. ¿Dónde leíste eso? En mi WhatsApp. No, claro que no. En la cadena de mi... Papelito habla, ¿qué decirles? Sí. Maestro Béjar, ya tenemos muy poco tiempo, sí, pero muy brevemente, vemos que ante la violencia una de las posibilidades es el arte. ¿Por qué el arte se vuelve no un analgésico, sino una acción de prevención y de conciencia?
Claro, gracias que tocas el tema. Yo también cerca del arte, de la cultura. El arte sana, el arte señala, la cultura también irrumpe, la cultura pacifica, la cultura y el arte dan opiniones. Tú ves a un pintor y a otro, escuchas a un cantante y al otro, ves a un actor y a una actriz y vas a encontrar esta conjunción de universos que van a nutrir al tuyo. Creo que en la construcción de la paz, el arte y la cultura no es una vara mágica, pero por supuesto ayuda de manera primordial a que se abran los horizontes mentales, emocionales, los ámbitos de justicia, los ámbitos, estos diálogos que se suceden dentro del arte. Un cuadro te habla, no solamente una canción que tiene palabras, una pieza musical interpretada sin un solo cantante puede conmoverte como si alguien te diera 4 discursos sobre un tema. Y defender también en este diálogo la construcción de la alegría. Yo por último diría, esto hay que hacerlo de manera esperanzadora, de manera alegre. Nos hemos vuelto todos tan pesimistas, tan ofuscados. Es imposible que hoy desde las infancias estén deprimidas y nosotros mismos estemos masticando todas las noches odios y remordimientos. Y al día siguiente decir, no te lo tomes tan en serio, tampoco esto va a terminar porque alguien se arranque las ropas. Van a construirse las cosas desde la alegría de la convivencia. Nunca hay un espacio alegre que no sea pacífico. Nunca hay un espacio de convivencia feliz que no procure la paz. Hasta grandes enemigos se han encontrado en una carcajada y eso también hay que recuperar, el derecho a estar felices, a ser alegres. Ay, pues qué maravilla, cómo cerramos este programa en Matrioscas. Nos despedimos. Gracias al maestro Béjar, al maestro Acevedo Acosta, a la maestra Hilda Montes por estar con nosotros. Gracias. Fue un regocijo este programa y pues a construir esta alegría, estos entornos de paz, el diálogo y la educación en familia para que podamos todos y todas estar mejor. Gracias por acompañarnos. Empieza otro ciclo en la UA, y no es solo un semestre más, es otro paso hacia lo que quiero ser. Por la UA soy más consciente, más libre, más yo. Por la UA aprendí a decir lo que pienso. Aquí descubrí que las preguntas son tan valiosas como las respuestas. Por la UA soy una pieza de algo más grande. Por la UA me levanto cada día con la certeza de que mi trabajo importa. Por la UA soy compromiso y soy parte de un equipo. La universidad nos ha hecho lo que somos. Y también está hecha de nosotros. Porque la UA es lo que somos. La UA es lo que somos todos juntos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cumple 52 años. Educando, transformando, inspirando. Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. A 52 años de su fundación, es un ejemplo de lo que somos todos juntos. ¿Quieres escuchar algo diferente? Temas culturales, música, análisis, el lugar donde todas las voces se proyectan, temas de actualidad y lo último en noticias. Todo lo que buscas en un mismo lugar. Tú ya nos conoces. Sintoniza y descubre un nuevo mundo. Radio UAA 94.5 FM. De todo y para todos. Since ancient times, the Japanese have believed that a life force resides in all creations.
Valuing and caring for the things we use. A zero-waste life. Pointing the way to better living for a new era. 究極の地産地消なんじゃないですか。農家さんから預かったピーナッツの薄皮を生地にしてそこで製品を作るって面白くないですか。Tokyo's neighboring Chiba Prefecture is an agricultural powerhouse. On this street corner, we find a small shop selling leather goods. Iijima Satoshi is the owner. The shop is lined with bags and pouches, all leather goods made by Iijima himself. But these items are especially unique. The leather itself is different. To be specific, これですね。こちら落花生のこの薄皮が原料になっています。Chiba is known throughout Japan for growing peanuts, accounting for some 80% of the domestic production. These bags are made from the peanut skins that are disposed of in massive quantities. A4 サイズも入るトートバッグ。あとこのコースターなんですけど、実はこれ2枚セットになっていて、ピュッと合わせるとピーナッツの形になるっていう可愛いコースター。はい。Once a week, Iijima visits a local peanut grower to collect the peanut skins. こんにちは。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと中見させてもらって。はい、わあ、いやいいっすね。よいしょ。This farmer who grows and processes peanuts says he produces around 10 kilograms of waste peanut skins per day. 食品廃棄のことかな。もう廃棄物ですよね。もう本当にそのまま、捨てる。まあせっかくであればこういう捨てる商品がね、そういうふうになれば、もう非常に僕もありがたいと思います。こういう無駄が減るっていうんですけどね。ちょうど今の世の中のね、姿勢に合ってるものがあって、それは。To produce his bags, the peanut skins must first be processed into artificial leather in a factory. 箇所わかります。This is a mixture of finely ground peanut skins and synthetic resin. It's stretched thin and a cloth backing is applied. Peanut leather is the end result. 色なんですけど、薄皮の色をそのまま使った天然の顔料とか染料を一切入れてない薄皮の色そのものでできた生地です。
本当にできたばっかりの生地ってすごいもう落花生のピーナッツの匂いがすごいんですよ。いい匂いするんです。At present, 20% of Iijima's products are made with the peanut leather. He sets to work making a new bag.やっぱり生地を無駄なくロスがないように、それこそゴミを出さないように極力、はい、それは意識してます。With the basic shapes now cut, he sews the pieces together. ここからが緊張するの一番。緊張するというか、やっぱりカバンって 3D じゃないですか。この今の状態って 2D なわけで、これを立体型に組み上げていくっていうのがやっぱり一番気を使うところかな。紐ができて装着するといやできましたよ。A completed bag made with discarded peanut skins. It sells for just $115 US. The peanut leather is also functional. It's lightweight and durable, as well as water repellent and resistant to decay.やっぱり廃棄される薄皮を使うんであれば長持ちした方がいいじゃないですか。廃棄されるものを使ってまたすぐ商品になってすぐ捨てられるってしまうような商品だと本当やる意味はないかなっていうのはやっぱりありますよね。The peanut leather was developed 2 years earlier. With the rise of big department stores in the area, Iijima's shop was in trouble. 本当にお客様が来なくなった。いやこれはもうますますまずいってことで、ちょっとこれ自分で作れないかなって思い始めて、じゃあ何がいいだろうってずっと考えてて。The hint came when he heard about vegan leather made from things like fruit peels that was popular overseas. It was a flash of inspiration. 千葉といえば落花生。いやこれはもうちょっと落花生しかないなと思って。本革が全てでないし、本革だけの製品にそんなこだわってるわけではなくて。He found a manufacturer willing to help in development, but the challenge was the ratio of peanut skins to synthetic resin. These are samples from different mixtures they tried at the time. The exact proportions are written by each one. これだと 30% っていうのがありますね。
二重があってみたいな。The aim was to maximize the use of peanut skins, but using too much made the material brittle. They tried again and again to find the ideal balance. 僕もこのピーナッツレザーを作る時のやっぱり一番結構肘を置いてたのはやっぱり長持ちする耐久性のいいものを作りたかったので、はい。After a year of trial and error, they came up with the ideal ratio of 10%. And the peanut leather was born. In addition to bags, Ijima now also uses the cut-offs from their manufacture for other items like pencil cases and wallets. Peanut leather has become the store's signature product. 今までなんか牛革とかやっぱ主流って普通の人が知ってる人ってそこら辺じゃないですか。でもそのピーナッツレザーとかなんかもうなんて言うんですか、ここだけじゃとどまらない人というか、なんかすげえっす。すごい人っすね。マジで。The peanut leather is also attracting attention from others in the industry. Today, Ijima has been invited to a special display in a major department store. いえ、とんでもないです。ピーナッツレザーのランドセル。ありがとうございます。おお。こちらがピーナッツレザーで作ったランドセルになります。はい。触ってもいいですか。もちろんです。やばいっす。Thinking peanut leather would be perfect for the classic bags worn by Japanese schoolchildren, they approached Ijima. 色もとっても可愛いと思って、やっぱり見た目の質感も本当の革みたいな見た目であってすごく高級感があるなと思いましたし、あとそうですね、やっぱ強いっていうところ、ランドセルなのでやっぱ毎日使うものなので軽くて強いっていうところの特徴もすごく合ってるなと思って。ちょっと触ってみていい？ピーナッツモデルって言うのよ。千葉県です。千葉県で。これおしゃれですよね。これ好きになった。マジっすか。でもパッチンできるかな。重くないじゃん。重くない。全然重くないし。これというか重くないんだけど。なんかやっぱ嬉しいですよね。本当感動しました。落花生農家さんから薄皮をもう回収してもうバンバン生地を作って、それがこう県外こう世界で使われるような生地になってほしいですよね。成田空港の待合室のロビーとかあるじゃないですか。そこのソファーの椅子とかがピーナッツレザーだったらっていうのを毎日夢思い描いてます。La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito.
Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Primer informe. Este domingo en Aguascalientes, en la Hora Nacional, hablaremos sobre la celebración del Día del Periodista. Y también conoceremos a 2 de nuestras cocineras tradicionales. Te llevaremos al Museo de la Insurgencia. Todo este domingo en Aguascalientes, en la Hora Nacional.なんか無駄のない調理の仕方、皮も使ってなるべくできたら葉っぱも使って、大きく切り落としたり切り添えたりせず、あとはそうですね、あとは相当美味しいです。Deliberately using things ordinarily thrown away, all while never compromising on the flavor. The cafe is always fully booked. きゅうりの端っことか捨てちゃうことが多いんですけど、でもこういうので逆に食べてこういうところまできゅうりの端っこのところとかまで美味しいんだなとか。Nakajima is obsessed with eliminating waste at the cafe. She also values nature's bounty, living an almost totally self-sufficient existence. All sorts of things are growing in the garden of her nearby home. 全部本当に無農薬、自然栽培で有機肥料も入れずにいろんなものを季節によって植え替えていて、なるべく本当にカフェのお客さんにうちのものを提供したい。She also makes other things herself. On her home's covered porch, barrels filled with soybeans. ここに醤油が今発酵中でいい匂いを醸し出して種から大豆を育てて、やっぱり調味料が美味しいとお料理が美味しい。お醤油違うと全然違いますね。Making everything yourself has another benefit. No need to dispose of the containers or bags that come with store-bought items. 一生瓶をリサイクルしてまた洗って詰めて洗って詰めてなんで、そうですね、一時瓶も捨てなくていいですし、はい、これだと捨てなくてもいいし、何度もずっと醤油だけに使っている。No matter how hard you try to live without waste, some things must still be thrown away. But Nakajima is dedicated to finding ways to use even this waste. Used tea leaves, surely not good for anything. In fact, they're a cleaning aid. This ほこりがさ散らないで、これ茶殻にほこりがまとわりついてきれいに履けるという。This is a tank for collecting rainwater. Water flows in from the roof's gutter system through a hose.
Other than for drinking water, Nakajima says she uses it for all her daily needs. 日本は雨水もきれいだし、使わない手はないなと思って。雨水の有効活用としてすごくいいです。もったいないですもんね、降らしっぱなしでためないで使わないのは。Nakajima moved to this area with her family 25 years ago. While raising her 5 children, she became particular about the foods that they ate. 食事が基本だと思っているので、なので質を下げられないんですよね。子供が増えたとて。子供たちにもよく育ってほしいし、もう自分もなるべく健康でいたいし。She wanted to make the food her family ate herself. With this aim, she began her almost totally self-sufficient way of life. But it would prove much harder than she ever imagined. To start, growing her own vegetables wasn't so simple. 経験がゼロだし、知識もゼロだし。じゃがいもとかもなんかこう半分に切って植えたらできたのが1個だってもうなんかやっと2倍みたいな感じぐらいだったし、自分たちで育てたものとか絶対無駄にできないって思うので、そうもったいない精神がどんどん育つ。The desire to partake of nature's bounty with respect, not wasting a single thing. This way of thinking has shaped Nakajima's culinary research. And through her books and lectures, she shares the appeal of waste not cooking. As Nakajima worked towards her goal, 18 years ago, she opened the cafe. It's infused with her zero waste spirit. On each table is a jar filled with small scraps of cloth from old clothes, worn-out towels, or other no longer used items. What are they for? They're just water from the outside. After eating, customers use them to wipe their plates. By doing so, less detergent and water are needed to wash them afterwards. すごいいいと思いますやっぱり、そういう面ではねやっぱりお水も節約できるし洗剤もそんなに使わなくて済むし自分に優しいじゃないですか、すごいですよねそういうとこまで取り組みしていくっていう考え方は。はい。Some 15 staff work alongside Nakajima in her farm work and preparing food at the cafe. At 4 p.m., once the cafe closes, food preparation for the staff begins. みんなでやろうよ。みんなでワイワイやろうよ。じゃあ炒め物。Aiming for another zero waste day, they make full use of any food unused at lunchtime, vegetable scraps from cooking, and even salad dressing to prepare the meal. カフェで人参を使って葉っぱを使わなかった分がカフェから降りてきたとか、あとまあ今日カフェで残っちゃった分とか、お昼の残り、いろんな残り、まあリメイクして何か新しいものを作ってで捨てないようにっていうの、まあそこをだから私たちも意識してなるべく無駄なく作っていきたいなと思っています。The carrot leaves are finely pulled apart for use in the meal. Even tough cabbage stalks can be chopped up and used.
しましょう。では皆さんご一緒にいただきます。何が？はい。おいしい。かば焼き。かば焼きです。お先です。これ何が入ってるの？辛蒸し。辛蒸し。あ、出た。ネバネバ美味しい。美味しいです。あ、よかったです。大丈夫です。そのカフェでお客様に提供できないっていうようなものがこうやってまた違う形でみんなが美味しく食べれるっていうのはすごくなんか私たちも嬉しいし、みんなそれがすごく楽しみなまかないになっているので、なんかまた新たに輝ける場所がそのくず野菜とかにもあって、それはすごくいいなって